Voy a comentar brevemente por qué somos tantas personas en este escenario. Bueno, y voy a tratar de presentar a las personas que están aquí. Mi nombre es Juanjo Conti, presento una novela que se llama Los Quemacoches. Matt Guillán es el editor de Boyea, Fran Vitar era nuestro presentador, pero al mismo tiempo nos enteramos, se presentaba otra novela que es Las Series Infinitas de Pablo Farrés, aquí presente, con su editor, Martín Magua, y Rafa Arce, académico local, presentando. Ambos grupos queríamos vernos, ¿no? Queríamos ver la presentación del otro. Entonces, muy atinadamente, a Pablo se le ocurrió, ¿por qué no hacemos las dos presentaciones juntas? ¿No? A lo que enseguida dijimos todos que sí, y la organización, en un escueto mail, nos dijo, hagan como quieran, ¿no? Ok. Entonces, aquí estamos. Para dar un poquito de forma, entonces, vamos a hablar primero un poco sobre las series infinitas y luego sobre los quemacoches. Y luego vamos a empezar a intercambiarnos, a hacer una orgía literaria, hacernos preguntas y respondernos, tirarnos flores tal vez, ¿por qué no? Etcétera. Le paso la palabra entonces a Malva. Bueno, gracias Juanjo, gracias chicos por este permiso que nos dan de hacer la presentación conjunta. Antes que nada también agradecerles a todos ustedes, chicas, chicos presentes acá en esta sala tomándose el día sábado para venir a escuchar dos presentaciones de libros, porque me imagino que o lo conocen a los autores o les gusta la literatura o las dos cosas, ¿no? Así que desde ya, muchas gracias. Para nosotros, para Nudista, particularmente, siendo una editorial de Córdoba, del interior de Córdoba, venimos del Río Tercero, es una apuesta realmente de corazón que hacemos, esto de ir a distintos lugares, como por ejemplo ahora venir a la Feria del Libro de Santa Fe. Y de hecho, hoy esta presentación es la segunda que hacemos en el día, porque en el viaje que hicimos del Río Tercero acá hicimos a la mañana una presentación en un pueblito que se llama Pozo de Molle, porque estuvimos de paso y como viajantes literarios, hace poquito sacamos un libro de un autor de ahí que vive en Uruguay, pero le dijimos, vamos a pasar por tu pueblo y ¿qué te parece si llevamos libros para tu familia? Y bueno, fue una revolución en el pueblo que se enteró hasta la televisión y bueno, hicimos una presentación esta mañana y esta es la segunda. Estas travesías, como les decía, las hacemos de corazón, pero fundamentalmente porque creemos en la escritura de nuestros autores, en la literatura y en la circulación comunitaria que tiene la literatura muchas veces, ¿no? Y que por lo bajo, por ahí, no se ve, uno cree que ve un libro en la librería y llegó ahí porque somos mega empresa y porque ganamos plata, y es todo lo contrario, es mucho coraje, corazón, cuerpo y desgaste de todo tipo, ¿no? Físico, económico, todo. Pero más allá de eso, le decía de nuevo, es una alegría compartir, porque seguramente de acá después con todos vamos a charlar. Esto de hacer una presentación conjunta da cuenta de esa comunidad, de ese sentido comunitario, y sobre todo una alegría porque Francisco Vitar, que le va a presentar a Juanjo Conti el libro, también hemos publicado dos libros de él. A Rafael estamos ahí también armando un manuscrito, revisándolo para pronto ver qué onda. Primicia exclusiva. Y bueno, lo último que quiero decir es que con Santa Fe tenemos una relación muy estrecha desde la editorial. No sé si saben, hemos publicado muchos autores. Nudista es una editorial que, así como va por varios lugares, publica autores de varios lugares. De acá de la provincia de Santa Fe hemos publicado libros de Karina Radilov-Chirov, que recién estuvo, de Analía Giordamino, también estuvo en la anterior actividad, Francisco Vitar, el querido Fernando Calero y Beatriz Arti, que vive en Rosario,
Bueno, todos autores que hemos tenido la suerte de publicar, ¿no? Tiene 12 años la editorial y en este caso hemos decidido venir, aprovechar esta oportunidad para presentar un libro que es el último libro que él publica, pero en realidad queremos celebrar la obra de él, porque no es el primer libro, es el 8º libro que publica Pablo Farrés y con nosotros el 5º. Y la verdad que es una alegría porque es un libro fuera de serie. Ya seguramente algunas palabras va a leer o va a decir Rafael Arce sobre las series infinitas. Es un orgullo tenerlo desde La Matanza acá en Santa Fe. Un último comentario. Hace poquito estuvimos en La Matanza, así nos fuimos a presentar el libro de Pablo en su casa, en su patio, una comunidad de lectores y escritores y se acercaron a La Matanza desde distintos lugares de Buenos Aires, nosotros desde Córdoba, porque la obra de él realmente merece toda la admiración de parte nuestra y eso lo va también lo va asimilando y lo va compartiendo también los lectores que van leyendo sus libros. Así que yo estoy contento de que quien no lo conoce hoy lo conozca a Pablo Farrés. Esto es un hecho histórico, no exagero, es histórico, para nosotros por lo menos. Yo creo que seguramente en un futuro, ojalá para usted también lo sea. Muchas gracias por venir y los dejo con ellos, que son los protagonistas, ¿no? Me voy de viaje, tengo otra presentación en otro pueblito. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo escribí algo para... Van a perdonarme por ahí la desprolijidad del texto. Recibí Las Series Infinitas, que es este novelón, hace 3 semanas y me puse a leerlo de gustoso nomás y en el medio me invitaron a presentar el libro. Así que por suerte lo había empezado a leer, si no, no hubiera llegado a tiempo porque, como ustedes ven, es una novela extensa. Pero bueno, también escribí algo, vengo leyendo a Farrés, leí toda la obra de Farrés y entonces también, como me dijo Martín que la idea era presentar un poco al autor, escribí algo que fuera también algo sobre la obra de Farrés, además de ser sobre Las Series Infinitas, la última novela. Bueno, hoy no sabía lo revisé a la mañana, no sabía qué título ponerle y leyéndolo encontré un título que es Las Mutantes, que bueno, espero que se entienda después, creo que se va a explicar por qué es Las Mutantes. Bueno, leo. La obra narrativa de Pablo Farrés ha dado por saldado un tema asediado hasta la náusea por la gran novela modernista del siglo XX, la conciencia. Este problema es, o mejor dicho era, humano, demasiado humano. Por más vueltas filosóficas que le diéramos, siempre terminaba devolviéndonos a la pueril aventura del neurótico. Y por más vueltas psicoanalíticas que le diéramos, cada vez nos mandaba de vuelta a la insoportable soberanía del sujeto. Es decir, que la novela, a pesar de los esfuerzos de muchos novelistas, no dejó de ser, autocriticándose y escapando de ella misma, el relato burgués del culpable, la novela familiar del neurótico, la historia del espíritu. Exagerando, la novela ha sido, por lo menos en su versión distinguida, otro avatar del idealismo. Para sostenerse sus pretensiones, su arquitectura, su ambición, ha seguido siendo no el sueño de un loco o el balbuceo de un idiota, sino el petit affaire de un neurótico, a lo sumo de un borracho, de un drogado o de un niño listo que destruye las formas. Marthe Robert distingue 2 tipos de novelistas, el niño expósito y el bastardo edípico. Para traducirlo a los términos de la literatura argentina, César Aira, el niño expósito, Juan José Saer, el bastardo edípico. Uno, el juguetón predípico, inmerso en su etapa imaginaria, fantasioso, surrealista. El otro, el realista edípico, que edifica su mundo en tensión con el orden simbólico. Siempre me gustó esa definición de Marthe Robert. Creo que es útil desde Cervantes hasta Thomas Berger, por lo menos. Desde luego es una distinción psicoanalítica. Es histórica, epocal.
Es tiempo de pasar a otra cosa. Ya hace rato que comenzó el siglo XXI y seguimos hablando y escribiendo como si estuviéramos en el XX. El novelista, fuera de la clasificación de Weber, sería el niño que no constituyó ningún yo. Se come sus excrementos, se relaciona con nosotros sin mediaciones, deviene con los animales, es cruel e inocente, habla de sí mismo en tercera persona, quiere inventar, antes de aprender a hablar, su propia lengua. Ya se sabe, una falla en la constitución de ese yo se denomina esquizofrenia. Una palabra de la que hemos hecho uso y abuso con dignidad filosófica. Yo mismo la he usado cuando he escrito sobre la obra de Pablo Farrés. Escribí un par de cosas, nada más. Para hacerme entender, hablé de una mezcla de Philip K. Dick con Osvaldo Lamborghini, de esquizofrenia y de abyección. Pero la distinción misma entre esquizofrenia y abyección es esquemática en la medida en que la singularidad de la literatura de Farrés implica un continuo que va desde el bajo materialismo sexual y excrementicio hasta la percepción alucinatoria del mundo. Farrés reemplaza el problema filosófico de la conciencia por el biológico del cerebro. Hay una física del cuerpo cuyo sometimiento o su deseo, que acaso son lo mismo, le dan acceso al multiverso. En literatura argentina, que es una de las primeras novelas de Farrés, la segunda para ser más preciso, la historia atroz de un campo de concentración de niños criados como perros se mezcla con la historia de dos escritores. Desde luego, ambas son una, pero en la esquematización que puede gozarse ya se pueden inventar las filiaciones de la literatura argentina, la abyección de Lamborghini y la biblioteca de Borges. Es en este punto que el cerebro esquizofrénico opera como mediador. Del niño perro se pasa al escritor alucinatorio, de la bajeza excrementicia y sexual y el horror del campo de concentración, situado en La Matanza, donde vive el escritor, alusión al matadero de Esteban Echeverría del siglo XIX, al rigor inhumano del aprendizaje de la escritura y de la literatura, al exilio de la lengua, la entrada en la literatura que permite ese exilio. Para hacerme entender, ahora diría, y me perdonarán otro término del que se ha hecho uso y abuso, que la narrativa de Farrés es el esquizoanálisis de la literatura argentina. Pero es un esquizoanálisis sin revolución, o un esquizoanálisis post-revolucionario. Un tratamiento como en las peores enfermedades, en los que la medicación enferma más que la cura, o no cura sino enfermando de otro modo. Entiendo que las series infinitas le llevó varios años a Farrés, es decir, que él ya pensaba en el virus, con mayúscula, antes de que nos azotara la peste, ¿no? En la novela, el virus es el HIV, pero ha sufrido una mutación por la cual el contagio implica la transmisión de una carga genética. Esta transmisión suplementaria es la de los recuerdos y los sueños. Y los recuerdos y los sueños constituyen la subjetividad. Mejor dicho, la propiedad de los recuerdos y de los sueños. Saer ya había reemplazado, en la literatura argentina, el yo pienso cartesiano por el yo recuerdo. Sería muy fácil decir, con Nietzsche, que en Farrés eso recuerda y eso sueña, no yo. Evitemos esa facilidad. Digamos, entonces, que el sueño y el recuerdo es la vida biológica que las poblaciones del planeta comparten y reparten. El virus, la ciencia nos dice que es una entidad extraña, que no está ni viva ni muerta, o que está viva muerta, como un vampiro o un hombre lobo. El virus, decía, es la agencia de la colectivización de los medios de producción de recuerdos y de sueños. Lo que oprime al viviente humano, con sus neurosis burguesas, es la erección de la propiedad privada de los recuerdos y de los sueños. Y aunque los sueños gozan de una mayor libertad, por cuanto los individuos pueden soñar las mismas cosas, es inquietante que alguien sueñe nuestros sueños, viva nuestras vidas, porque entonces tenemos la sospecha de que no estamos soñando nuestros sueños y viviendo nuestras vidas. Como buen neurótico obsesivo que soy, cuando leía las series infinitas no podía evitar traducírmela a mis términos y recurrir al símbolo. Entonces pensaba, cuando el viviente humano inventó la conciencia, inventó también su desdoblamiento, su rumiación mental. Pienso que pienso. ¿No se prestará la metáfora
conjeturé, esta aventura enloquecedora de algo que pasa de alguien en alguien, sin ser nunca nadie o siendo siempre nadie. No somos, desde que tenemos conciencia, no uno, tampoco muchos, sino dos. Yo que pienso y yo que me pienso pensar. Pues no pienso nada, sino que pienso en el enrosque mental de mi propio pensamiento. No sueño, ni siquiera cuento el sueño, sino que cuento mi recuerdo del sueño. Tantas mediaciones nos alejaron de las cosas pensables, es decir, de lo impensado. Puedo verosimilizar esa historia del virus, que parece ser el que va cambiando de rostros humanos. No el viviente que tiene el virus, sino el virus que tiene al viviente, o mejor dicho, que tiene a los vivientes. Estar en la cabeza del otro, ser un parásito cerebral en el cuerpo del otro, es la condición inicialmente esquizo de nuestros neuróticos, pero también de nuestros histéricos, que viven hoy en las texturas digitales, que se ven a sí mismos como si fueran otros. Me parece que toda esta metafórica no lleva a ningún lado, que la literatura de Farrés abomina de las metáforas, pero, al mismo tiempo, nuestra neurosis no es otra cosa que búsqueda de significado, de sentido. El africano de las series infinitas, el que trae el SIDA a la Argentina como arma biológica, podría vivir en un mundo de sueños. Podría vivir sin la atroz dominación del pensamiento, ese invento terrorífico de Occidente. La novela no dice, de modo políticamente correcto, los negros, los enfermos, los pobres, los africanos también merecen la dignidad humana. Paréntesis, en mi pequeña guerra inútil, que es la novela de Farrés sobre las Malvinas, para el militar inglés, para el punto de vista del militar inglés, el negro es apenas un mono depilado, y como no puede ser blanco, se contenta con ser un poco más que un mono depilado. Entonces es un argentino. Eso dice la novela, no es mi interpretación. La series infinita dice, África es el sueño de una vida no enajenada por la conciencia. La enfermedad es la destitución de la salud podrida. La pobreza es el principio de ruina del capital. Pero África es una pesadilla, como lo es la infancia de los niños perros. Todo sueño presubjetivo es tratado administrativamente como pesadilla postsubjetiva. Todo recuerdo es encubridor, por lo tanto es mío, o mejor dicho, yo soy de él. Todo ardor es represión, todo deseo es sin objeto. La infancia de la especie guarda una memoria cerebral que ningún individuo recuerda. Miguel Bakunin, así han traducido en Argentina a su nombre africano, que sobrevivió al genocidio de su pueblo y a la invención del SIDA como arma biológica, predica en la Argentina el gran poema de la muerte. Esto es, la restitución del elemento teológico para la lucha política. El virus es entonces un Dios que pide sacrificios, hecatombes, genocidios. Ese nadie que pasa de individuo en individuo, contagiando, enfermando y dejando morir, es la nueva forma que asume lo invisible en la nueva era. En La liebre de Aira, Juan Manuel de Rosas tiene la teoría de que en el futuro la Argentina llegará a ser un país negro. Las series infinitas es un largo ejercicio de verosimilización de esa ocurrencia. Esta conexión, que parece arbitraria, nada en apariencia más diferente que Farrés y Aira, esta conexión que parece arbitraria no lo es tanto. La lucha de Miguel Bakunin es tomada por otra causa rebelde en una escalada infernal que amenaza con destruir la Argentina. Otra insistencia iriana, ¿no? El fin de la Argentina. El apocalipsis nacional. La del general Amancay Amurumyá, el carnicero libertador, que pretende aniquilar el orden blanco e instituir una nueva Araucaria. Pero ahí termina la aventura de Bakunin, que empezó en África con la pérdida de su hermano albino y la mutilación y muerte de su madre, siendo hijo de un violador sidoso. Adoptado por una médica argentina, terminó viviendo en los baños de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Allí conoció a una militante trotskista con la que compartió su credo y la convirtió a la causa del virus, con mayúscula, ¿no? Fue Miguel Bakunin quien contagió a Emilia García Dín, novia de un artista plástico, estudiante de PUAM, que es la protagonista de esa especie de película de terror en la que una entidad la persigue pasando de individuo en individuo. Pero la novela además nos cuenta en primera persona la aventura de esa entidad, por llamarla de alguna manera.
Las novelas de Fadés se han ido alargando. El reglamento y el punto idiota son muy cortitas, son casi novelas. Literatura argentina, El desmadre, la novela de Fadés sobre la dictadura. Literatura argentina, El desmadre, Mi pequeña guerra inútil, novelas cortas. Con Las pasiones alegres hay un viraje hacia un experimento de extensión que se continúa con El libro de Hugo el olvido y Las series infinitas, que son las tres últimas novelas que publicó Fadés en el 2020, 2021 y 2022. Entre las tres son 1500 páginas, para que se den una idea. Se trata de novelas cuyo andamiaje posee la factura ingenieril de las grandes novelas. La imaginación de Fadés es proliferante. Su monotonía acentúa la idea de obra total, pero las variaciones de una novela a otra las hacen mutantes que no pueden sumarse a una misma especie. No obstante, la prosa es la misma, con esa extraña mezcla de exasperación y modulación. El exceso de Osvaldo Lamborghini puede acaso irritar al lector. Sin embargo, su artificialidad, su hipérbole, puede también operar como filtro mediador. Muchas escenas sádico-excrementicias, con su humor y su lenguaje soez de película pornográfica, hacen que el lector se distancie, no pueda identificarse y, en consecuencia, acceda a ella sin dolor. En Fadés, por el contrario, la lectura es una experiencia de intensidad que difícilmente pueda ser solamente placentera. Sin caer en lo morboso, lo abyecto no puede ser tomado a la ligera. En este sentido, hay un interesante retorno a la seriedad zairiana después de que la frivolidad airiana permitió una superficialidad y mucha narrativa posterior. El mismo Aira lo ha dicho en alguna entrevista. Es muy difícil escribir hoy con seriedad, sin ironía. La obra de Fadés es una respuesta a esta dificultad. No es la única, pero es tal vez la más interesante por la envergadura de su proyecto. La falta de ansiedad por publicar le permite construir una literatura como se hacía antes. Fadés publica su primer libro a los 35 años y se ha tomado tiempo en sus últimas 3 extensas novelas. Es cierto que sus temas y su carácter filosófico pueden volverlo apto para que uno como crítico, como investigador, como profesor lo haga sintonizar con corrientes de pensamiento contemporáneas, incluso con cierta agenda crítica. Yo creo que yo mismo lo he hecho, lo cual no está piola. Sin embargo, su pensamiento es irreductible a las tesis y la ambición narrativa lo vuelve un objeto difícil de asediar. En un tiempo en el que se habla de la desaparición de la literatura, lo extemporáneo de la obra de Fadés es una celebración orgiástica ante la que nos convocamos, como en una sociedad secreta que preside una experiencia sagrada. Gracias. Muy buen análisis. Para los que no conocen la obra de Pablo, creo que tienen ahí bastante para digerir si les interesa profundizar. No sé si Pablo quiere comentar ahora algo un poco. Bueno, igual lo mío va a ser más bien breve. Me parece que es como un... tuvo un resultado feliz la idea de reunir las dos presentaciones, porque efectivamente, de no ser así, me hubiera perdido el texto de Rafa, no sé. Bueno, además me parece que al ser más, va a ser más desapercibido lo que voy a decir. Y creo que después del texto de Rafa es necesario que seamos muchos, me parece. El otro día me enteré que la de entrar, empezar hablando diciendo, bueno, no debería estar acá, es un error que me hayan invitado, yo no sé si tengo mucho para decir acerca del tema, tiene un nombre, en retórica se llama captatio benevolente, así. Pues que es un poco a lo que voy a recurrir ahora. Hoy cuando nos cruzamos antes de
¿cómo se llama?, la presentación, y nos vimos con Pablo por primera vez, pasó esto que decíamos, bueno, nos saludamos, nos presentamos, pero es como si ya nos conociéramos. Y yo me preguntaba por dónde pasaba esa familiaridad, ¿no? O sea, ¿por qué es como si ya nos conociéramos? Y me parece que tiene que ver con bueno, me parece que es un empuje que es afín a todos los integrantes de esta mesa, esta mesita, que es la escritura, digamos, ¿no? Y pienso en la escritura que toma la literatura como un avatar, meramente, ¿no? Entonces, ¿qué hay atrás de esa especie de coincidencia que nos hace hablar, que es la literatura, cómo ordenar el torrente de la escritura? Me parece que es algo así como una especie de fuerza, digamos, ¿no? Y me parece que donde coincidimos es en eso mismo. Yo acompañé el proceso de escritura de los Quemacoches, ya no recuerdo si antes o después o durante la pandemia, o sea que fueron encuentros virtuales, ¿no? Yo, bueno, los Quemacoches, ahí el Rafa introdujo esta distinción entre, estaban estas dos, ¿no? La de Malte Robert, que piensan los novelistas, y estaba esta otra distinción entre el objeto de la Lamborghini y la biblioteca de Borges. Me parece que otra vez la cuestión de la biblioteca ingresa quizá en la narración como narración misma, en el caso de los Quemacoches, proponiendo un orden a lo que puede llegar a ser el objeto que recorre las calles, digamos, ¿no? Yo lo que... porque tampoco quiero decir, tallerear una novela me parece casi me parece un término que se queda corto respecto al proceso ¿cómo se llama?, de escritura de una novela, que fue lo que atravesamos en ese momento, ¿no? Donde se juega mucho más que eso, ¿no? Y sobre todo en épocas de pandemia. Yo como para abrir el diálogo ya, entrar por ahí, quería preguntarles cómo había sido para ustedes, porque entiendo que por lo mismo que dijo Rafa y por el momento en que aparece las series infinitas y por lo que eso supone de trabajo de escritura y también de trabajo de edición, mucho de lo que se escribió, de lo que se procesó y de lo que termina apareciendo como libro se hace durante la pandemia. Yo les quería preguntar a ustedes cómo es escribir durante la pandemia, o sea, en qué medida eso incide sobre la escritura o sobre sus hábitos de escritura, y si piensan que eso, yo no pude leer las series infinitas, pero si eso está presente en sus textos de una manera que, por supuesto, que quizás no aparezca en los libros, pero sí en cómo se dio el proceso, digamos, ¿no? Me pregunto si escribir en pandemia era distinto a escribir antes o después de la pandemia. Eso. Bueno, hola. Aprovecho la pregunta de Francisco porque pega con algunas cuestiones que venía pensando cuando subía las escaleras. Primero, me resulta muy difícil hablar después de haber escuchado a Rafael. Me dejas sin palabras, que está muy bien. Pero la cuestión es esta, yo no tengo mucho para decir porque estoy un poco agotado. Y me puse a pensar por qué estoy agotado. Lo primero que me agota son las presentaciones, porque no las entiendo. Y cuando subía las escaleras me daba cuenta por qué no las entiendo, porque en realidad hay algo de lo fantasmal. Pero es raro, porque es como un fantasma a futuro. Vos decías algo genial de Saer, que Saer da vuelta a la cuestión del yo pienso al yo recuerdo, me parece una frase muy hermosa. Pero uno piensa siempre el fantasma en relación al pasado, ¿viste?
Pero claro, en una presentación de un libro que, salvo Rafael, nadie leyó, creo que ni siquiera yo lo terminé, al menos de leer. Pero una presentación tiene que ver con la cuestión de la promesa. Yo les voy a prometer que el libro está bueno y que en algún momento, si lo leen, van a caer en la cuenta de que no les miento. Es decir, cae en el código de la promesa. Y prometer algo es siempre, de algún modo, apostar por la cuestión fantasmática. Hay un fantasma, pero ya no es el fantasma del pasado, aquello que se ausentó y vuelve a presentarse, sino es la enunciación de un fantasma que va a venir. Es un fantasma que se anuncia para más adelante. Entonces, claro, en el contexto del fantasma que una presentación implica, me ponía a pensar en por qué estaba tan agotado. Y el fantasma agota, te quema la cabeza el fantasma. Y yo decía, bueno, ¿qué mierda voy a decir en la presentación? Y digo, no tengo nada para decir, no tengo nada para decir. Bueno, voy a hablar de eso, del no tener nada para decir, porque es justamente el lugar del fantasma. Estuve manejando desde Buenos Aires como 8 horas. Lluvia, por el asfalto de la ruta, el campo, la mirada de las vacas. Pero lluvia, 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 lluvia. Cuando llegamos acá, era como que no hubiese pasado. Yo vivo a 700 kilómetros de acá. Siento que no existe ese lugar. Siento que si salgo de acá, no tengo a dónde ir porque es mentira, desapareció. Entonces como que vengo del fantasma, ¿viste? El fantasma de la ruta me empuja hasta acá. Y cuando vengo acá y subo esas escaleras y digo, ¿qué mierda voy a decir? Digo, bueno, estoy en Santa Fe, ¿cómo no voy a hablar de Saer? ¿Cómo no? Mierda, no voy a hablar de Saer. Y no tengo nada para decir de Saer, tampoco, pero es lo más grosso. Me puso contento de darme cuenta que no tengo nada para decir de Saer, porque si tuviese algo que decir la cagaría. Sí, pero me doy cuenta, porque yo pensaba, bueno, claro, glosa, y hablo de las cuadras que caminan, desde la Plaza San Martín, ¿no? de Colastiné, pero es nada. Me queda el fantasma, pero te juro que es el fantasma. Es algo que aparece y se va. Como que anuncia algo y se va. ¿Qué tenía que ver todo esto con la pandemia? El libro es bastante gordito. Me quedo corto con lo de Saer. Me quedo corto. Porque hay un goce del fantasma. Juro haber leído todo Saer y haber disfrutado Saer hasta los huesos. Pero tengo la sensación de no haberlo leído nunca, de que me quedó flotando esa música. Voy a caer casi en un cliché, pero me queda la respiración asmática del fantasma. La respiración asmática del fantasma. Y no está nada mal para pensar a Saer eso. Bueno, pero la cuestión del fantasma tiene que ver con la pregunta esta, de qué pasó en pandemia. Porque siento de que, de nuevo, como que no ocurrió, como que es parte de un sueño colectivo que se nos volvió tan violento que tuvimos que despertar y hacer de cuenta como que justamente fue un sueño. Algo parecido me pasa también con la novela. La novela, como dije antes, es bastante gorda. Tiene como unos 7 años de escritura, con lo cual fue anterior a la pandemia. En la novela se trabaja la cuestión del virus. Es un virus que, digamos, en la novela se presenta como ligado al virus del HIV, pero que tiene que ver con una mutación que Rafael desarrolló. Y es un virus que, como todo virus, sigue una lógica muy extraña, que es el de atravesarnos, en términos de quedarse con uno, pero siempre ir más allá. De ahí la idea, ¿no?, de seres infinitos. El virus siempre es el que se queda con uno, pero porque se va. Se va y sin embargo se queda.
Es como un lugar raro. Y el virus en la novela tiene la lógica del virus del COVID. Y entonces, claro, cuando apareció la pandemia y el COVID, primero que la novela tuvo muchas fases de reescritura y de corrección. Y cuando apareció la pandemia, para serte muy sincero, yo no me daba cuenta de la conexión. Me di cuenta cuando estaba terminando la pandemia. No, claro, lo que estoy viviendo en realidad es lo que debería plantearse en la novela en cuanto tal. Entonces me sirvió para reescribir algunas zonas. Claro, pero es como una relación rara, ¿no? Porque yo ya venía escribiendo del virus y después estaba viendo que lo que aparecía en la novela empezaba a aparecer en la realidad, ¿viste? La cuestión de, bueno, el que está infectado se lo encierra, empiezan las persecuciones sociales, etc. Y la lógica expansiva del virus excediendo la capacidad humana de controlar eso que llamamos vida, en la medida en que el virus es parte de la vida, una parte bastante paradójica de la vida, porque es esa parte de la vida que arruina la vida para poder continuar, que nos pasa por arriba y sigue, ¿no? Se queda con uno, nos arruina y sigue. Así que lo que me queda es ese lugar del fantasma, del no saber muy bien qué es lo que pasó, dónde estuve, cómo pasé. Me pasó además que pasé la pandemia encerrado y enseguida cuando se estaba levantando la pandemia tuve un accidente bastante complicado en mi pierna, con lo cual estuve como 8 o 9 meses más la risa esa fue del fantasma, que fue lo más cruel. Pero les juro, pasé la pandemia, me quebré mal, una triple fisura acá en mis huesos de la pierna, con lo cual estuve 9 meses más encerrado, sin moverme. Así que eso, el espacio del fantasma, el habitar el espacio del fantasma. Pero para cerrar y no seguir con mi verborragia, el espacio del fantasma es el libro de fondo, ¿no? Porque esta idea de, bueno, yo vengo a presentar algo que no está porque no lo leyeron, porque no es algo que vamos a relacionarnos en el presente, sino que es la promesa de algo futuro, y en ese sentido aparece esta noción del fantasma. De fondo, ¿cuándo es que terminás de leer algo? ¿Cuándo se cierra eso que lees? Es decir, hay algo ahí en la constitución misma de un libro que implica la dimensión del fantasma. Creo que me excedí largamente, ¿no? Dije muchas cosas juntas que tienen que ver con... Lo loco es que tardé 2 minutos en subir la escalera y pensé todo esto. Pero bueno, me pasó eso, que no lo puedo definir todavía, me parece como un sueño, que es bastante parecido a un libro. Gracias por esta reflexión también. Hay una novela, me parece, de un tipo que sube un ascensor y la novela es todo lo que él piensa de un piso al otro. Hay que buscarlo. Voy a aprovechar a responder la pregunta de Fran, yo también. Voy a tratar de ser un poco más concreto, no por falta de capacidad retórica. Pero antes quería decir una cosita. Fran dijo que tallerear una novela, que es la actividad que hicimos juntos durante varios meses de la pandemia, ¿no? Con esta novela que es Los Quemacoches, es más que hacer un taller, es más que leer el texto juntos en voz alta, corregirlo, afinarlo, pulirlo, lijarlo, escofinarlo, ¿no? ¿Y qué es eso más? Bueno, yo creo que es el reforzar de un vínculo, ¿no? Como que terminamos de trabajar este texto y fuimos más amigos. Al menos así lo siento yo, espero que vos también. Sí, claro. Pasa que estaba el Zoom, ¿viste? Pero, bueno, después pudimos ver... No, digo que eso nos afantasmaba bastante. Sí. No, pero está bien. Siguiendo, este era el prólogo de la respuesta, porque la pregunta era más sobre escribir en pandemia. Yo esta novela la empecé, el primer borrador es de hace 5 años también, ¿no? O sea,
también para hablar, Pablo contó que esta que es muy grande tardó 7 años, ¿no? Por ahí la gente que tiene la fantasía de escribir cree que termina el primer borrador y lo publica Planeta al otro día, ¿viste? Una cosa así. No, todo lleva tiempo y todo lleva esfuerzo. Y en la pandemia, si bien nos dio a algunas personas más tiempo, ¿no? Porque por ejemplo ya no tenías que ir en colectivo al trabajo, o ya no tenías que ir a reuniones sociales que no te interesaban, ¿no? Porque tenías una excusa perfecta, bueno, algunas personas tuvimos más tiempo, otras personas tuvieron menos tiempo, ¿no? Médicos, por ejemplo. Pero yo, por suerte, tuve más tiempo y dije, bueno, ¿qué puedo hacer con este tiempo libre? Libre es como un eufemismo también durante la pandemia, ¿no? ¿Qué puedo hacer con este tiempo libre? Bueno, vamos a trabajar un poco en algo que nos guste, que la escritura. De que, bueno, esta novela que había escrito tenía un primer borrador, pero sentía que requería más trabajo, ¿no? Antes de, por ejemplo, dar el paso de acercárselo, ofrecérselo a una editorial. Y hablando de editorial, la pregunta me parece que puede ser extensiva al caso de Boyea con Matt, porque él fundó su editorial durante la pandemia, ¿no? La pregunta era cómo es escribir durante pandemia. Creo que podemos abrirla a cómo es empezar un proyecto editorial durante la pandemia. Hola, soy Matt. Bueno, antes hablábamos con Pablo, cigarrillo en la puerta, y yo no me estaba dando cuenta, no sé si a alguno le pasó, pero yo me estaba como enloqueciendo sin darme cuenta. Porque un día entra mi novia a la habitación donde estaba haciendo, imprimiendo y toda la cuestión de una editorial que en principio iba a ser artesanal, y 4:30 de la mañana me dice, Mati, para un poco, anda a dormir. Y ahí fue como que, estoy haciendo algo, mientras todo lo anterior fue tipo nebulosa pandémica de no referencia de la realidad, entiendo yo. Y ahí fue como que empezó a nacer toda la cuestión editorial. Para ser breve, puse algunos puntos de cómo debía ser mi editorial en la pandemia, y uno de esos puntos era dedicar una parte del año a leer manuscritos de gente que no conocía, de autores argentinos que no conociera. Y uno de los primeros manuscritos que me llegó fue el de Juanjo, y imagínense que autor santafesino me dice que tiene una novela que transcurre en su tierra, me encantó, y a la vez la cuestión saeriana, ¿no? La cuestión de, bueno, ¿qué me va a enviar ese PDF? ¿Qué va a traer? La cuestión saeriana dominante, inclusive para los que no somos de Santa Fe. Es un autor potente, una voz impresionante. Entonces, lo primero que me encantó de la novela de Juanjo fue eso, esa voz que no tiene demasiado que ver con Saer, que trabaja con la economía, con el despojo, que hace foco en las escenas, en las ideas, ¿no? Y eso fue lo primero que me gustó de su libro. Y después, también para abrir la pregunta a los dos, ¿no? Porque yo no leí la novela nueva de Pablo, pero hay algo que pasa con los escritores, que es que cuando uno los lee, una página, 3 líneas, lo que sea, que uno siente que nos están hablando a nosotros, ¿no? Es como la voz, fuera de la trama, fuera del todo. Hay algo que sucede que no sabemos nombrar, o al menos yo en este momento no sé nombrar, y que tiene que ver con la conciencia del autor y la conciencia del con esa voz de ellos como autores, pero sobre todo con la que tienen adentro, ¿no? Yo también como autor siento que hay algo, que hay como un run que va fluyendo y que uno transmite el papel sin pensar demasiado. Y entonces mi pregunta tiene que ver con eso para ambos, cómo viven esa voz interior que luego va al libro, qué pasa adentro y qué termina siendo afuera, ¿no? Porque es como que no hay mucho plan. O sea, el libro es corto porque salió corto, y el libro es largo porque tal vez salió largo, no hay mucha explicación. Pero ese procedimiento interior de los escritores me parece que está bueno, y quería preguntarles a los dos eso. Bien. Yo siento que vivo en 2 planos. Siempre que no estoy interactuando con un humano,
y o una computadora, o sea, cuando estoy, por ejemplo, lavando los platos, estoy en ese segundo plano que es, no tenía nombre, pero ahora que Matt lo trae en forma conceptual, es eso, es la voz del escritor. Y es como que yo tengo muchas novelas adentro que se van escribiendo solo en mi cerebro. Claro, tampoco tenemos tiempo infinito, o sea que algunas de esas novelas que se escriben o se reescriben constantemente en mi cerebro cuando no estoy siendo interrumpido por otros seres humanos, ¿no? Son novelas que podrían salir a papel. ¿Cómo saldrían a papel? Bueno, tal vez si tuviera más tiempo escribiría más. Justamente unos lectores decían, che, es muy cortita la novela, me quedé con ganas de más. Bueno, poco puedo hacer yo, le digo. Por un lado, tengo poco tiempo. Es una excusa que no es totalmente inválida, pero me sirvió en ese momento. Porque, por ejemplo, en un momento que yo trabajaba en la empresa se fundió, tuve 2 meses libres para escribir si quería, ¿no? Para escribir 10 horas por día. Y no lo hice. No lo hice. ¿Por qué no lo hice? Bueno, puede ser porque no se puede, tal vez otros escritores sí los pueden hacer, tal vez no. Porque no se puede, o porque realmente no tenía tanto para sacar de esa voz, de esa narración, de esa conciencia, no sé, me lo pregunto. También pasa que cuando uno empieza a escribir tiene esa fantasía, ¿no?, del libro tótem, ¿no? Creo que lo hablábamos con Fran también eso. Bueno, hay que perder un poco también ese objetivo si no está en lo de uno. Pero también muchos autores han dicho, ¿no? Bueno, esta novela, a lo mejor ahora Pablo nos lo confirma, como ya que es del club de los pocos autores que tienen novelas tan largas, ¿no? Es un hecho, podríamos decir. Tal vez nos confirma o no, que es la propia novela la que dicta su forma y su tamaño final, ¿no? A ver qué nos cuenta. Bueno, la Iseca decía que las novelas tenían que tener la medida que les correspondía en función de la propia novela, digamos. No hay nada que juegue en relación a la voluntad del autor, digamos. Eso no es, punto. La Iseca, digo, escribió historias, ¿no?, con más de 1000 páginas, 1300 páginas. Pero me quedé con el tema de la voz y la escritura. Me parece que era la pregunta, ¿no? Porque creo yo que ahí hay un espacio de lucha y de conflicto. Evidentemente no es lo mismo la voz que la escritura. Incluso la escritura bien podría ser un modo de exorcismo de la voz, es decir, un modo de anulación de la voz. No soy el primero que va a hablar de esto, digo, hay todo un largo recorrido filosófico sobre esto, en el que Derrida trabajó mucho. Y me parece que hay algo ahí que trae Derrida que es interesante para por lo menos pensarlo. Me acuerdo un texto que es La farmacia de Platón, donde Derrida plantea que Platón planteaba una jerarquía de la voz sobre la escritura, porque la voz implicaba justamente una expresión inmediata del alma del individuo, es decir, un mostrarse de modo directo del individuo en la voz. Y en cambio en la escritura hay algo de lo anónimo. Esa voz se pierde y se vuelve repetible, se vuelve de cualquiera, de nadie y de cualquiera. Por eso digo, en la escritura hay un proceso de pérdida de esa voz interior. Y justamente parecería que la escritura aparece ahí donde esa voz interior puede borrarse en la escritura. Iba a decir una cosa que está Martín Cohen ahí presente y tengo miedo de decirlo.
porque además no creo ni yo lo que voy a decir, así que sabés que ni yo lo creo, pero en ese punto hay algo hasta terapéutico. Digo, si en la escritura, si la escritura es justamente el borramiento de la voz interna, y la verdad, no sé si lo comparten, pero la voz interna es bastante tenebrosa, heavy, sí, tenebrosa, puede ser infernal. Entonces, si la escritura es ese movimiento de desaparición de la voz, es también la posibilidad de una terapéutica. Creo que no debe tener ningún valor para la literatura, pero que está la relación, creo que está. Igual me puedo contradecir dentro de 2 minutos con este tema porque es muy complejo, por lo menos para mí. Igual me quedo con algo, ¿no? Porque ahí Derrida, en ese texto, que lo llama La farmacia de Platón, porque se concentra en un término que usa Platón en una carta que le envía a Dioniso de Siracusa. Digamos, Platón había escrito La República con todo su programa para desarrollar justamente o realizar la República, y Dioniso lo manda a llamar como asesor político para implementar las ideas de la República, bastante tenebrosa por otro lado. Y entonces aparece esta discusión entre Dioniso y Platón, en el que Platón le dice, bueno, mirá, el hecho de que vos aprendas algo por medio de la lectura no implica aprendizaje, porque el maestro, es decir, el que transmite en la voz, a través de la voz, es el único que puede garantizarte aprendizaje, porque justamente hay un lugar de autenticidad ahí. En cambio, la escritura es un lugar bastante demoníaco en el que la voz interior, la expresión individual desaparece. Y la escritura se muestra como algo demoníaco porque es la posibilidad del olvido, es decir, de la atrofia de la memoria. Si los hombres escriben y al escribir no necesitan recordar, no necesitan del ejercicio de la memoria porque tienen la escritura.